El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Cristian en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Le invitamos a visitar la página de Diario Digital El Pulso y entérese. Y detenidamente le manifestamos la situación del tratamiento de la salud mental de los hondureños se agrava ante la falta de hospitales psiquiátricos en el país. Puede enterarse de todos los detalles, cómo ha sido el comportamiento de los suicidios. De eso se trata el tema, de los suicidios, y la falta de hospitales psiquiátricos agrava la crisis de la salud mental en Honduras. El comportamiento del año 2016 al 2019 de los suicidios, y le adelantamos que Honduras ocupa el primer lugar en Centroamérica en suicidios. Esta situación, que para muchos compatriotas es una decisión fatal, que para otros puede ser un acto de valentía, cuando la vida pues no vale, cuando la persona se siente que está inservible. Entérese el tratamiento de la salud mental prácticamente abandonada en Honduras. 3 hospitales para 9.5 millones de habitantes. 1 en San Pedro Sula, otro en Tegucigalpa y el Santa Rosita, que también está en el área de lo que es el Distrito Central. 3 hospitales para atender la salud mental de los hondureños. Desconozco que vale una consulta de un psicólogo. Cuando me ha tocado, he buscado a través de personas conocidas que tienen clínica y no me ha cobrado. Pero es lamentable, y yo no escucho la Secretaría de Salud o alguien en particular que manifieste una propuesta de atención a la salud mental de nuestro pueblo. Diario Digital El Pulso tiene la información detallada, qué opinan los especialistas, qué opina, por ejemplo, también el presidente del sindicato de hospitales psiquiátricos en Honduras, el señor Mario Rojas. Cómo se ha incrementado después de la pandemia la atención en los hospitales, personas que ya estaban tratadas y habían abandonado el tratamiento, o sea que se les había dado de alta a su tratamiento, han tenido que volver. Así es en Diario Digital El Pulso, y siempre en Diario Digital El Pulso. Esta tarde trataremos con nuestros entrevistados el Consejo Nacional Electoral, campo de batalla de los partidos políticos y también de las corrientes internas de los institutos políticos. El disenso, la falta de acuerdos pone en riesgo el proceso electoral. Las imposiciones de las corrientes políticas genera ventaja para la reelección de los aspirantes en la competencia interna, porque el que actualmente es diputado dispone de recursos económicos. También ya conoce la estrategia cómo reclutar los delegados a las mesas electorales, pues ha participado en 2 ocasiones, en este caso el Partido Libre.
ya tienen la experiencia y ya tienen registrado. Esa es una desventaja para el que por primera ocasión tendrá que participar en el proceso electoral primario. Y también el que se reelige tiene los recursos económicos para financiar el proceso en los centros electorales. ¿Qué garantía de transparencia es el nombre y el número de identidad del delegado a la mesa electoral? Pero saludamos a Ramón Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Paz. Un placer saludar de un programa más de Cuarto Poder. Saludos a nivel nacional a todos nuestros televidentes que están pendientes de CHTV y por supuesto los radio escuchan a través de Radio Globo. Cuarto Poder, un programa para incidir en nuestro país. Gracias a nuestros invitados que tarde a tarde también nos acompañan con su análisis oportuno. Hoy vamos a hablar del proceso electoral. La consulta que nos hacemos esta tarde: ¿está en crisis el proceso de elecciones primarias o de elecciones generales quizás en nuestro país? Esos desacuerdos que hay en este momento en el Consejo Nacional Electoral, ¿a qué detonantes nos podrán llevar ya a 25 días de que se desarrollen las elecciones primarias? Para hablar de ello nos acompaña el abogado René Alfaro desde la zona norte del país, desde la ciudad de San Pedro Sula, a través de la vía del Zoom. Le damos la bienvenida, abogado, un placer tenerlo aquí en Cuarto Poder. Ramón Ochoa le saluda, buenas tardes. Abogado René Alfaro, en su calidad de analista, buenas tardes, le escuchamos. El audio, abogado. Tenemos problemas con el audio, compañeros. ¿Cómo le comunicamos? No, ya estaba ahí, abogado Alfaro, solo abra su audio para que le podamos escuchar. Bueno, mientras solventamos el problema del audio con el abogado René Alfaro desde la ciudad de San Pedro Sula, en su calidad de analista, le damos la bienvenida también a la abogada Lorena Guillén, es precandidata a diputada por el movimiento AMEL. Acá en Cuarto Poder creo que es la primera persona que tenemos de este movimiento. Y han estado todos, por lo menos en una ocasión. Abogada, bienvenida. Y la temática es sobre este campo de batalla que se da desde el Tribunal Corrección, desde lo que ahora se llama Consejo Nacional Electoral, de los partidos políticos, pero también de las corrientes e imposiciones que se dan de este organismo. Buenas tardes, bienvenida a Cuarto Poder. Buenas tardes. Públicamente le quiero solicitar que como usted va en planilla, puede quitarse la mascarilla. Gracias, muy amable. Sí. Yo no lo había hecho por... Sí, que esperaba que me lo pidieran. Entonces, si ve en planilla ella, no tiene COVID, don Carlos. El problema es que si viene acá para que me para que la vea. Compañero. De acuerdo. Sí, está bien, abogada, bienvenida. Sí. Gracias, muy buenas tardes a ustedes y gracias por haberme invitado a este prestigioso programa y a este prestigioso medio. La verdad que me siento honrada y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de estos canales de comunicación. En relación a lo que usted manifiesta, que estamos prácticamente en una guerra campal desde el Consejo Nacional Electoral con todas estas situaciones que se están dando, que para algunos es contradictorias porque hay situaciones que sí están contra la ley. Por ejemplo, lo que se está haciendo, que ahora el que esté ahí del municipal, sí, del Consejo Municipal, sí, es el que va a decir este ganó, este no ganó, este pasa, este no pasa, cuando la ley es clara, ¿verdad? Y establece cuáles son los métodos. Casualmente yo veía me enviaron donde estuvo la concejal Rizzi Moncada en un programa de televisión, ella explicando, diciendo por qué deben ser así las cosas. Una cosa es como yo vea que deben ser las cosas y otra cosa es como la ley me lo dice, ¿verdad? Correcto. Pero aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Únicamente hablar aquí en los medios, esperar que se nos escuche y que se rectifique, porque aún estamos a tiempo de que las cosas se hagan conforme a ley. Pero cuando en un lugar donde esté el poder las decisiones están tomadas,
¿quién les podrá torcer el brazo? Difícilmente. Comentaba en la introducción de que eso ya es una imposición entre corrientes. Es reconocido que la abogada Rixi Moncada es militante del movimiento M28 y a esa parte ya no estaría siendo imparcial de la investidura que se le ha otorgado para ser concejal, porque el que se está reeligiendo para diputado, para alcalde, ese ya tiene una ventaja porque tiene delegados de los dos procesos anteriores en que libre ha participado a ustedes que les toca en primera ocasión. Correcto, y sabe que venía meditando mientras me trasladaba hacia este lugar, de que la verdad que todos los que ya están en un curul en el Congreso y que llevan algunas décadas, nos llevan ventajas kilométricas a los que estamos intentando llegar al poder, que no hemos sido pues contaminados, vamos a decir así, que llevamos metas, ideas a favor del pueblo. Pues la verdad que si nos vemos afectados, ¿qué ventajas nos llevan? Ellos ya han acumulado la suficiente cantidad de dinero para publicitarse por diferentes medios, para pagar. Es más, ellos no se andan exponiendo, ya tienen empleados para que les hagan el trabajo. Aparte de ellos, que ellos ya conocen cómo moverse en este campo para lograr su cometido, y en ese sentido nos llevan mucha ventaja a nosotros, y es ahí donde yo hago un llamado a todos los ciudadanos a nivel nacional, que ya no se dejen sorprender, que nos den la oportunidad a los rostros nuevos, a personas que pienso modestamente que estamos preparados para legislar, que estamos preparados para representarlos en el Congreso Nacional. Yo soy abogada de profesión con más de 20 años en esta carrera. Estuve en un medio de comunicación sirviéndole a mi país ad honorem por más de 8 años. Y he conocido y conozco la situación que vive cada ciudadano, porque me lo decían vía teléfono. En ocasiones yo casi me puse a llorar con ellos, de ver la situación tan difícil que atraviesa cada uno de ellos y en diferentes circunstancias. ¿Y qué? Desde el Congreso se les puede ayudar, porque es donde se legisla, es donde se decide el futuro de Honduras. Claro, abogada, y al final del programa, ya en la última etapa, vamos a tener oportunidad para que usted hable de su candidatura, de sus propuestas y de todos esos elementos dentro de ese proceso electoral que usted también está participando. Pero déjeme presentar, ahora sí ya está listo el abogado René Alfaro con su análisis. Abogado, la situación que está sucediendo en estos momentos en el Consejo Nacional Electoral, esa fricción generada entre los consejeros, las posturas de doña Rixi Moncada, hacia dónde nos llevan, el tema que ella está pidiendo claramente, descentralizar el conteo, que no sea a nivel nacional, sino que sea departamental, municipal, la polémica de la lista de las credenciales, de entregar las listas y los nombres, y la no convocatoria aún del Pleno para tomar decisiones importantes. Su análisis, abogado, bienvenido. El audio, abogado, lo tiene apagado. A usted no lo escuchamos. El audio. Ahí sí, ahora. Correcto. Perfecto. Oye, lo que le estaba diciendo, bueno, un saludo para todos ustedes que hacen un excelente trabajo tratando de generar conciencia y tratando de aclarar un poco las situaciones conflictivas en el campo político y económico y social del país. Esto de los conteos en municipales y departamentales no es nada novedoso. Realmente, recordemos que los que tienen algunos años más o han seguido más este tema de la política, recordemos que esto se hacía antes. Eso no es nada nuevo. Lo que está proponiendo la consejera del Partido Liberal, Libertad y Refundación, no es nada novedoso. Y estos conteos municipales y departamentales, en los procesos anteriores, cuando fueron implementados, servían para la manipulación del proceso electoral. O sea, esto no es nada nuevo, ni creo yo que va a generar un cambio significativo en cuanto a la transparencia en los procesos electorales. Este proceso electoral primario es manejado por los partidos políticos, o sea, el Partido Nacional, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal,
quienes se hacen fraude son entre ellos mismos. Las denuncias de fraude y de uno y otro lado no son tampoco nada nuevas. Podemos, en el Partido Liberal podemos hablar de la magia blanca en las elecciones primarias donde participó el extinto expresidente Carlos Roberto Reina y fue denunciada por el ya fallecido Jaime Rosenthal. También en esto, pasando por el Partido Nacional en el proceso electoral, donde Ricardo Álvarez empezó a pedir voto por voto, y en el proceso pasado del Partido Libertad y Refundación, donde se paró un conteo de votos de unas urnas, y donde uno precandidato a la alcaldía, que hoy compite, el señor Wilfredo Méndez compite como precandidato presidencial, también denunció y catalogó el candidato del fraude, el señor Aldana. También hubo precandidatos que llamaron y denunciaron que hubo votos inflados o urnas infladas a favor de precandidatos a diputados en esto. O sea, no es nada nuevo, y los procesos electorales, la transparencia en los procesos electorales internos y primarios es una responsabilidad única y exclusiva de los partidos políticos. Desde aquellos partidos que permiten corrientes de maletín, que no tienen la estructura como para hacer cubrir las mesas electorales, hasta aquellos otros partidos donde andan comprando los delegados de uno y otro lado. En las elecciones pasadas, primarias de los partidos, tuvieron algún inconveniente. Libre tuvo inconvenientes porque no podía abrir con la mitad más uno las urnas, que eso es lo que manda la ley. En cuanto a las credenciales, si tienen o no tienen nombre y apellido, eso tampoco va a resolver el proceso, los problemas de transparencia o democratización de los procesos electorales. El problema aquí es que se aprobó mayor burocracia partidaria, o electorera, o sea, porque se partió el Tribunal Supremo, lo que era el Tribunal Supremo Electoral se partió en dos, y pasamos de tener 4 altos funcionarios, que eran los 3 magistrados más un suplente, a tener una mayor cantidad de magistrados en el Consejo Nacional Electoral, y después en el Tribunal de Justicia Electoral otro aparato burocrático que no funciona para nada más que para cobrar. O sea, si vamos a verlo, porque no hay una ley, entonces los partidos políticos en el Congreso Nacional se preocuparon por nombrar las chambas y repartirse el pastel, pero no para tener un proceso electoral transparente con las reglas claras. En el camino se están queriendo hacer cambios que no son nada significativos. Ni los procesos, ni el ponerle el nombre a las credenciales, primero porque está fuera de ley, o sea, en ningún lado de la ley electoral dice que hay que ponerle nombre a las credenciales. Y segundo, este es un arma de doble filo, porque ahora es Libertad y Refundación la que está pidiendo, pero ¿qué va a pasar en el proceso electoral general? En el proceso electoral general todos los partidos van a tener que poner sus nombres y apellidos, de pasar esta iniciativa de la consejera Rixi Moncada, en las credenciales. Luego el Partido Libertad y Refundación va a denunciar que por cuestiones de seguridad no van a poner los nombres, y que ellos quieren guardar sus nombres para que no sean ni comprados, ni coaccionados, ni amenazados por el oficialismo. Entonces, ¿cómo es que ahorita estamos pidiendo una cosa y posteriormente probablemente vamos a pedir otra? Yo creo que hay que hablarle claro a la gente. Le están vendiendo humo. Estos procesos electorales han estado viciados, no se ha manejado de la forma más ética posible en ninguno de los partidos políticos. Nos han llevado a gastos de cientos de millones de lempiras en cada uno de estos procesos electorales, para que al final se estén imponiendo los candidatos que están más cerca de las cúpulas o de los que tienen los sellos de los partidos políticos. Y esto es en general, no estoy hablando de un partido político, sino que estoy hablando de los 3 que siempre que están yendo a contienda en los últimos procesos, desde el 2012, cuando nació Libertad y Refundación, hasta la fecha. René, gracias por estar en Cuarto Poder. Al abogado René Alfaro lo conozco desde muy joven, cuando era estudiante, y su planteamiento desde esa edad ha sido claro,
por la democracia y el desarrollo de este país. Se está planteando que esa credencial va a generar transparencia porque el delegado en ese momento se convierte en funcionario del Consejo Nacional Electoral. Pero Libre está en contra de la ciudadanización de la mesa, que es equivalente. Y hay precandidatos en Libre que han manifestado que no van a presentar listado, y que eso significa que si los dejan sin credenciales buscarán otro método como vigilar por sus votos. La disposición de la concejal que representa a Libre y que en este momento yo digo que se pone la camisa de una corriente, en su mismo partido están en contra de esa imposición, René. Y luego le consultamos acá al abogado. Acá hay una cuestión. Si los señores de Wilfredo Méndez, Honduras Libre, ya han manifestado que no van a presentar los nombres de sus credenciales. El señor Luis Zelaya ha expresado que él no va a mandar ningún listado. Este jueves, en asamblea en Ciguatepeque, hasta lo que escuché ayer del precandidato Reina, Carlos Eduardo, es que van a decidir, pero que la voluntad de él es que no van a presentar ningún listado porque atenta contra el proceso democrático. Lo que están generando es una crisis innecesaria porque cualquiera de estas corrientes políticas, en el caso que los quieren dejar sin delegados en la mesa, van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia con un amparo con suspensión del acto reclamado. ¿Y cuál es la suspensión del acto reclamado? Que no les quieren dar credenciales y le van a tener que entregar las credenciales con nombre y apellido. Esto de los nombres y los apellidos tampoco es nada nuevo, ya el Partido Nacional dijo que lo haría. Y en el proceso electoral pasado, el Partido Nacional propuso que ellos le iban a poner nombre y apellido. Y la alianza no lo quiso hacer. Y no le quiso poner nombre y apellido, argumentando que podían conocerse de antemano los nombres de sus delegados y que estos podían ser coaccionados o amenazados para ir. Yo considero que era muy válido ese argumento. Ahora la situación es diferente. Pero el camino que van a tener cualquiera de estas corrientes políticas es ir a la Corte con un amparo, con suspensión del acto reclamado. Fuera de lo que han manifestado, que van a buscar tener veedores en las puertas de las urnas, pero al final cuando se cierre la urna, si esto pasa, ahí va a suceder lo que quiera el presidente y el secretario de la mesa. Y si hay uno que otro delegado, también lo que diga el escrutador, que esos son los procesos. Los que hemos estado involucrados en los procesos electorales o le hemos dado seguimiento a estas elecciones, sabemos cómo funcionan y qué cosas se manejan, cómo se manejan las cosas, tanto antes del conteo, una vez que se cierran las urnas en el conteo, y no digamos si se pretendiera hacer una reforma en el sentido de conformar las comisiones electorales municipales y departamentales que ya funcionaron décadas atrás y que tampoco trajeron absolutamente nada más que los interesados en que esto funcionara de tal forma a favor de ellos, pues entregaban dinero a los delegados de cada una de estas comisiones. El proceso electoral, tanto general como primario, pasa porque los partidos políticos y las corrientes internas tengan la suficiente organización y un cuadro de trabajo planificado para recuperar las actas. ¿Qué ha pasado en los últimos procesos electorales? Ni el Partido Liberal, ni la Alianza en aquel momento, ni el Partido Libertad y Refundación en el 2013 lograron tener y juntar todas las actas. Hubo un faltante de más de 3.000 actas. 3.000 actas suficientes como para que, si otro partido, en el caso del Partido Nacional, generó acciones que iban encaminadas a alterar los resultados, como se ha denunciado, pues iba a ser muy difícil poder probarlo si no se tienen todas las actas. O sea, repito, como lo dije hace unos minutos atrás, ni los nombres en las credenciales, ni la conformación de las comisiones electorales municipales y departamentales
son nada novedoso en los procesos electorales. Esto no es nada nuevo, no son reformas electorales, no pasan, no tienen ningún asidero legal, y aparte de que no tienen ningún asidero legal, tampoco garantizan la transparencia de los procesos. Abogado, permítanme ir a la pausa, don Carlos, porque ya estamos sobre tiempo, y al regresar seguimos conversando con el abogado René Alfaro y la abogada Lorena Guillén. Pero fíjese que le dejo planteada la pregunta, abogada, a ustedes, porque es interesante. Atención Honduras, atención militantes desde las distintas corrientes, lo que dice el abogado René Alfaro. Es ilegal lo que se está haciendo en el Consejo Nacional Electoral de pedir las listas porque no está en ley. Por lo tanto, cualquiera, si le niegan las credenciales, puede presentar un amparo con suspensión del acto reclamado, y lo lógico es que sea otorgado ese amparo, que sea aprobado por la Corte Suprema de Justicia, porque a mí, que yo soy precandidato, ¿por qué me van a coartar el derecho de tener representante en la mesa electoral porque se le antojó a un consejero pedir un listado 20 días antes? Pero bien, después de la pausa me contesta, abogado Lorena, si es favorable ese amparo a favor del que lo presenta, ¿cuánto se va a tardar? Si aquí a las elecciones ya estamos a 20 y pico de días. Ya regresamos. Les saluda Gabriela Sosa, precandidata a diputada del departamento de Francisco Morazán por el movimiento Honduras Libre. Soy profesora de educación media y tengo 20 años de experiencia en la docencia. Por eso, como diputada en el Congreso Nacional, pretendo impulsar la educación, la cultura y los deportes. Al lado de mi compañero Tomás Rodríguez, queremos impulsar los nuevos liderazgos dentro del Partido Libertad y Refundación. Por eso, conformamos con mi compañera Gabriela Sosa un equipo que, junto a los demás integrantes del movimiento Honduras Libre, hará un gobierno que revierta el desastre que se ha convertido los últimos 10 años. Todo este esfuerzo lo haremos por Honduras. Por nuestra gente. Te invito a votar por el abogado Wilfredo Méndez para presidente, por Lidiet Díaz para alcaldesa y Gabriela Sosa para diputada en la casilla número 27. Desde el Ministerio Público como fiscal, Harry Dixon ha luchado contra la corrupción. Luego en las calles defendió junto al pueblo nuestra democracia después del golpe de Estado. Y después como diputado en el Congreso Nacional, ha seguido luchando con igual entrega a favor de los intereses del pueblo. Por eso, los nacionalistas hacen lo imposible para evitar que Harry Dixon siga en el Congreso, porque debemos mantener a los defensores del pueblo en donde más los necesitamos. Vota por un líder de verdad. Harry Dixon, diputado. Casilla 70. Xiomara, presidente. Soy Guillermo Jiménez, precandidato por Honduras Libre. Sueño con una Honduras libre y con honra. Voten por Guillermo Jiménez, casilla 26, y por nuestro presidente próximo, Wilfredo Méndez, para que honremos Honduras. Guillermo Jiménez, casilla 26. No se les olvide. Con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía de la capital. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía del Distrito Central, Nueva Corriente, Partido Libertad y Refundación. Mi prioridad, barrios y colonias logren tener el 100% de los servicios básicos, agua potable, aguas negras, aguas lluvias canalizadas. Ordenaré el transporte urbano e interurbano para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna y desplazarse a sus trabajos. El cabildo abierto será permanente para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de los fondos municipales. Le garantizo que mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la Corporación Municipal del Distrito Central. Continuamos esta tarde en Cuarto Poder. Abogada Lorena Guillén, precandidata a diputada por la corriente AMEL en Francisco Morazán. Lo que dijo el abogado Alfaro, correcto, de ser declarado favorable ese amparo por cualquiera de los candidatos de las corrientes, ¿cuánto tiempo va a tardar de resolver la Corte Suprema de Justicia? Mire, qué difícil pregunta, porque la Corte hemos visto que resuelve con inmediatez si ve que hay conveniencia, y
y lo digo con conocimiento porque yo soy abogada de los tribunales. Sí. Si ustedes han visto, ustedes como medio de comunicación, como periodistas que investigan, también han visto que hay recursos que al día siguiente están resueltos, que se tardan 3 días, otros que tardan muchos días, otros meses y otros que no supimos si se resolvieron o no. Entonces, don Carlos Paz, disculpe que le interrumpa, pone siempre el ejemplo de una alcaldesa, don Carlos, que de Maraita, que le resolvió la corte ya al final de su periodo. El 24 de enero y tenía que entregar el 25. Correcto. Sí, entonces por eso le digo que no, yo no le podría establecer un término, porque ellos son los que deciden al final en cuánto tiempo lo van a resolver, y como puede ser temporáneo, puede ser extemporáneo, como aquí lo estaba mencionando el licenciado, que a 2 días de que terminara su gobierno de esta alcaldesa resolvieron. Entonces es bien complicado, y esto pues nos podría traer problemas sociales definitivamente a nuestro país, porque la gente está que ya no aguanta. Estamos como un globo que usted lo pincha y explota. Esa es la consulta, abogada Guillén. Estos disensos, estos desacuerdos, estas imposiciones desde el Consejo Nacional Electoral puede generar una crisis grave política por ese campo de batalla. Es que podría ocurrir, por lo que le mencionaba anteriormente, y sería político-social. ¿Por qué razón? Porque nosotros los hondureños estamos exigiendo que todo sea transparente, que todo sea a beneficio de todos, porque ya estamos cansados de que nos impongan todo, de que nos sorprendan, que hoy, por ejemplo, el Congreso se reunió y mañana nos sale con una sorpresa de una ley que nos perjudica. Entonces ya estamos, que ya no queremos, que ya no soportamos, y sí podría ocurrir, por supuesto. René, se recurre a la Corte Suprema de Justicia por una imposición. En este caso lo vamos a dirigir directamente a la concejal Rixi Moncada, que es quien ha propuesto y sostiene tal decisión que se ha tomado. Y que la Corte, sale lo constitucional, resolviera extemporáneo, o sea, después del proceso, prácticamente estaría hacia el continuismo y en una crisis política. ¿Abogado? Bueno, ahí bueno, la Corte puede resolver inicialmente, no va a resolver totalmente el amparo, porque va a tener que escuchar los argumentos de la parte recurrente, pero el amparo podría ser aceptado en 2 vías: con suspensión del acto reclamado o sin suspensión del acto reclamado. Y ya la ley especifica qué es lo que pasa. En el escenario posible de que lo aceptara sin la suspensión del acto reclamado, quiere decir el hecho de no otorgar credenciales a los partidos, a los movimientos internos de cada uno de los partidos que no presentaron el listado de sus credenciales, de sus delegados a las mesas, y se lleve a cabo el proceso electoral y posterior a este sea declarado con lugar, entonces estaríamos en una crisis, porque los procesos electorales primarios quedarían en nada. Eso quiere decir que cualquiera de las partes podría pedir la nulidad del proceso vía Corte Suprema de Justicia, y habría que buscar otra forma de poder escoger a los delegados, a los miembros que van a escoger a los representantes de cada uno de los partidos políticos, como dicen la ley electoral que está vigente, que es con esta la que vamos a trabajar, con la ley vieja. No vamos a trabajar con nada nuevo, porque está empantanada en discusiones estériles y falta de voluntad de todas las partes. Y por otro lado, en cuanto a la situación de la crisis, pues esto va a favorecer a quienes controlan los sellos de los partidos. En este caso sería el lado oficialista del Partido Nacional, donde estaría el señor Reinaldo Sánchez encabezando, porque es el presidente de ese instituto político. En el Partido Libertad y Refundación, pues el coordinador es Manuel Zelaya Rosales, y en el Partido Liberal es Luis Zelaya, pero contrario a lo que este es contrario a la presentación de los
listados en la Corte Suprema, en el Consejo Nacional Electoral. Lo que me llama poderosamente la atención es que hay escogidos propietarios, consejeros propietarios y suplentes. Y los suplentes, según la ley del Tribunal Supremo Electoral, que es la que está vigente, pues estos consejeros, a la falta del propietario, se integran para la toma de decisiones. O sea, que no esté la señora Hall por motivos de salud, aunque ella ya ha expresado que se va a incorporar en estos días, y la expresión de la consejera Rixi Romana Moncada, de que la decisión se va a tomar con consejeros propietarios, no con suplentes, realmente también es un desconocimiento de la ley, y es o decir que para qué vamos a escoger suplentes si estos no van a ser integrados para tomar una decisión que se tenga o que sea urgente. Para lo único que están funcionando los suplentes entonces es para aumentar el gasto electoral, tener mayor burocracia con asistentes, sueldos, carros, oficinas, combustible, celular, pero sin hacer absolutamente nada. Yo creo también que esto es irresponsable en el caso que se incorporara la señora Hall, y si nos vamos un poco a argumentar de dónde proviene ella o a quién se debe ella, quién fue o qué lado del Partido Liberal fue la que la tiene puesta ahí, pues entonces al final podemos intuir que ella se va a plegar a lo que diga el representante del Partido Nacional también, igual que la suplente. Me imagino que la señora Moncada desconfía del consejero suplente que está ahí, pero cualquiera de los que se vaya a incorporar, ya sea la señora Hall, van a tomar una decisión contraria a lo que quiera Libertad y Refundación. Así que no entiendo hasta el momento cuál es el motivo de esta situación o de esta aparente crisis que hay en este momento, o qué es lo que se está buscando negociar. Aquí te puede buscar negociar algo, que se está buscando presionar a través de esta posición intransigente, qué es lo que se está buscando detrás de esto. También hay que buscar y que hay que poder escudriñar qué puede haber detrás de todo esto, cuando ni hay amparo legal para poder mantener esta posición, ni es una decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Si la presidenta por ley en este momento del Consejo Nacional Electoral actúa de esa forma, también abre la puerta para que en el proceso general de este noviembre de 2021, el consejero presidente que va a estar al frente de ese organismo electoral va a ser el señor Kelvin Aguirre. Quiere decir que el Partido Nacional, el representante del Partido Nacional, es el que va a tener el poder en el proceso electoral general. Entonces, estas posiciones intransigentes o de imposición están generando un mal precedente que posteriormente puede ser o puede revertirse en contra de los intereses de Libertad y Refundación. Esto es como darse un tiro en el pie. O sea, al final usted va a salir herido por una posición que hasta el momento no sé, por lo menos este servidor no la entiende, no la comprende cuál es lo que se busca, y el argumento de transparentar o generar mayor transparencia o procesos democráticos en el país a través de estas dos medidas, las comisiones electorales municipales y departamentales y los nombres en las credenciales, posteriormente puede ser difícil para Libertad y Refundación en un proceso general, porque van a decir que las comisiones pueden ser coaccionados sus delegados o amenazados de muerte para que se retiren o firmen actas en contra de los resultados que puedan obtener o que esperan tener ellos en un proceso electoral, que son resultados para alzarse con un triunfo a nivel presidencial y en la mayoría de las alcaldías y diputaciones del país. Disculpe, no, y le pregunto así de manera puntual, breve, abogado René Alfaro. Mire, usted lo conocimos allá cuando tenía aquel programa Ojo Crítico, muy bueno por cierto, y que hacían unos trabajos de investigación y análisis bien profundos. Entonces, ¿qué más hay detrás de todo esto? Le consulto porque hay una atmósfera en este momento en el proceso electoral que quizás hay acuerdos para
poder entorpecer el proceso de elecciones primarias. ¿Será que a eso vamos? ¿Qué le podemos decir al pueblo hondureño que nos está escuchando en este momento, que tiene dudas del proceso y con esta intransigencia, incertidumbre? En efecto, a eso es lo que vamos. ¿Y a quién le conviene específicamente que no se den las elecciones primarias? Bueno, recordemos también que las ideas de la suspensión de los procesos electorales primarios tampoco no es nada nueva. En el 2012 hubo intentos para llegar a consensos en Libertad y Refundación para poder tener planillas de diputados y alcaldes y presidencial unificadas. Solo se logró la parte de la fórmula presidencial. En el 2016 y 17 el proceso electoral de Libre fue un proceso electoral interno, inicialmente en octubre del año pasado, de ese año, del 2016, y posteriormente en el 2017 se planteó poder suspender los procesos electorales. Igual en el Partido Nacional ha existido denuncias de parte del señor Oliva y los cercanos del señor Oliva que hay un sector del Partido Nacional que no quiere las elecciones primarias. Y hay en el Partido Liberal igual denuncias de querer boicotear este proceso. No me puedo aventurar qué hay detrás de esto en este momento para emitir un criterio. Sí, posteriores emisiones, si ustedes consideran bien, podemos hablar y reflexionar sobre esto, esperando que pase un poco, que avance un poco más esto de esta mini crisis. Así la voy a denominar mini crisis dentro del partido, dentro del proceso electoral. Lo que sí es que este proceso de incertidumbre a quien favorece son a las estructuras ya conformadas de los partidos. Quiere decir que son, en este caso, podríamos decir que es el 28 de junio, que tiene mayor experiencia, que tiene mayor estructura, desde los liberales en resistencia hasta que llegó al movimiento 28 de junio. En el Partido Liberal tendría que favorecerle al abogado Yanni Rosenthal, quien tiene las mayores estructuras de las candidaturas a los alcaldes que están en el proceso de reelección, igual que los diputados que se están reeligiendo, la mayoría están con él. Y en el Partido Nacional, lógicamente, pues le tendría que convenir este proceso o esta incertidumbre a la fórmula que encabeza el señor Nasri Asfur. Aunque en el Partido Nacional las cosas están un poco más delicadas, en el sentido de que hay dos fuerzas que al final siempre terminan uniéndose, pero que en cuestión de recurso económico y logística están bastante similares en cuanto a fuerza y en cuanto al poder que pueden ejercer en cuanto a empleados para poder cubrir mesas. A ninguno de los dos movimientos tendrán problemas para cubrir las mesas, no así en el Partido Liberal, que sí se presentarán problemas en las corrientes en uno que otro sectores, y en el Partido Libertad y Refundación me atrevo a decir que será difícil que todas las corrientes logren los delegados y vamos a encontrar que habrán huecos o habrán lagunas en algunos otros sitios. La cantidad de corrientes que están aglutinadas alrededor de la candidatura de Xiomara Castro, no todas están lo suficientemente compactadas y estructuradas como para poder tener un proceso electoral de más de 15.000 delegados en las mesas electorales que necesitan para cubrir las mesas, fuera de lo que van a necesitar fuera en los cantones o en los centros electorales, que son la gente de las carpas, la logística del transporte, de la comida y todo esto que tiene que ver con un proceso electoral que implica miles y miles de ciudadanos voluntarios que participan en estos procesos. Abogado René Alfaro, le agradecemos mucho poder compartir con los televidentes y oyentes de Cuarto Poder a nivel nacional e internacional esta tarde sobre estas imposiciones y desacuerdos que se están dando en el Consejo Nacional Electoral y que conduce, como usted lo ha denominado, a una mini crisis. Muchas gracias, abogado. Y gracias a ustedes, éxitos en su loable labor que están haciendo, y éxito también a todas aquellas personas que se están postulando y que quieren cambios verdaderos y profundos en el país, no únicamente cambios cosméticos o con discursos diferentes, pero que al final en la práctica demuestran que son igual de lo mismo. Y hacemos una siguiente pausa para dialogar con la abogada Lorena Guillén, precandidata a diputada, Partido Libertad y Refundación, Movimiento AMEL.
En efecto, vamos a la pausa. Regresamos en breve. Libertad y Refundación en el departamento de Francisco Morazán tiene buenos candidatos y candidatas de lujo, y en este caso por la corriente Honduras Libre, la corriente que va en la segunda línea, se presenta don Guillermo Jiménez Mayén. En la casilla 26, catedrático universitario de generaciones, luchador social y defensor de derechos humanos desde los 80. Recuerde votar en la casilla 26 del Movimiento Honduras Libre por Guillermo Jiménez Mayén, diputado, y estas son parte de sus propuestas. Amigos, estoy plenamente seguro que el arte es la expresión de nuestra segunda naturaleza, la cultura. El arte como la expresión más profunda de nuestro ser. Si yo llegase a ser diputado, lucharé, trabajaré por políticas públicas que fomenten la cultura y el arte y que nos hagan así para ser una nación distinguida, libre, digna, bella, enriquecida, próspera. Compatriotas, el país vive una verdadera tragedia. Hoy lo que tenemos es hambre, desempleo, problemas de educación, de salud, de crimen organizado, de narcotráfico. En el Congreso Nacional se hacen, se reforman y se derogan las leyes, pero allí se ha legislado solo a favor de un sector y en contra del pueblo hondureño. Eso tenemos que cambiarlo. Por eso este 14 de marzo tenemos que elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Allí vamos nosotros, con Suyapa Martínez. Porque basta ya de tanto femicidio en nuestro país. Es que necesitamos que los derechos de las mujeres estén en el centro de la legislación hondureña. Por eso vamos. En la casilla 3 del FRP del Partido Libertad y Refundación. Vamos, pueblo. ¡Con alegría! ¡Vamos al Congreso Nacional! Desde el Ministerio Público como fiscal, Harry Dixon ha luchado contra la corrupción. Luego en las calles defendió junto al pueblo nuestra democracia después del golpe de Estado. Y después como diputado en el Congreso Nacional, ha seguido luchando con igual entrega a favor de los intereses del pueblo. Por eso, los nacionalistas hacen lo imposible para evitar que Harry Dixon siga en el Congreso. Porque debemos mantener a los defensores del pueblo en donde más los necesitamos. Vota por un líder de verdad. Harry Dixon, diputado. Casilla 70. Xiomara, presidente. MC Compañía Farmacéutica cuenta con un nuevo producto en su línea de sanitizantes y desinfectantes, Alsani Solución, y al Sani Gel se le une el Sani Aroma, un antibacterial de manos con diferentes aromas, romero y menta, lavanda, brisa marina, bosque encantado, pétalos de peony. El Sani Aroma con un 70% de alcohol y aloe vera, aparte de combatir los gérmenes y bacterias, deja sus manos suaves y con un agradable olor. Lo puede encontrar en supermercados, tiendas, farmacias en todo el país. Para más información, llama a los teléfonos 2225-2381 o 2225-5211. Continuamos dialogando esta tarde, bueno, ya en la etapa final, don Carlos, sobre el tiempo con la abogada Lorena Guillén. No, queremos centrarlos en algo para finalizar, abogada. Lamentablemente creo que manejamos mal el tiempo. Un elemento. ¿Por qué el 14 de marzo la gente debe de votar por una nueva generación de políticos en el Congreso? Y yo le digo al pueblo hondureño, el 14 de marzo es que podemos cambiar para que también no solo estar pensando en Fuerajón, sino que en ese Congreso que estaba ahí, los reeleccionistas. ¿Por qué? Porque las generaciones actuales, porque los que nos han gobernado ya demostraron que no quieren o no tienen la capacidad para velar por los intereses de todos los ciudadanos, no por grupúsculos, sino por todos, porque todos tenemos derecho a ser gobernados de manera justa, a que tengamos las mismas oportunidades todos, que seamos beneficiados de igual manera. Entonces, nosotros, la nueva generación de candidatos a diputados, de candidatos a alcaldes, de candidatos a presidentes, tenemos el derecho
que nos den esa oportunidad para que vean que nosotros podemos. Ustedes deben de creer, ciudadanos de Honduras, y en particular de Francisco Morazán, por los que vamos por Francisco Morazán, de que tienen que darnos la oportunidad a nosotros, porque ya los anteriores ya le fallaron, y a nosotros denos el beneficio de la duda. Denos ese beneficio, porque quizás usted diga, pero ¿qué nos puede garantizar que no van a hacer lo mismo? Tiene que probarnos, tiene que ver cómo nos desempeñamos en un cargo público, y es ahí donde usted podrá juzgarnos y podrá decir, no votemos por Lorena Guillén, no votemos por Ramón Ochoa, porque llegó a hacer nada al Congreso o al puesto público por el cual fue electo. Entonces, nosotros les pedimos que nos den esa oportunidad. Ustedes a mí me conocen de muchos años, y sé que las personas que me están viendo me conocen como igual que a Ramón Ochoa, porque está en un medio de comunicación y yo lo estuve mucho tiempo, y nos pudieron conocer y lo pueden conocer a él durante este tiempo, cómo hablamos, cómo nos desempeñamos, si cumplimos con lo que le decíamos a las personas, y de esa manera ustedes pueden evaluar. Yo les pido que no den su voto por sentimiento, denlo con sentido común. Así den su voto y marquen en la casilla que ustedes desean, pero primero evalúen a las personas que estamos pidiendo la oportunidad de ser parte del gobierno. Le interrumpo porque se nos fue el tiempo. ¿Casilla? Casilla 186. Bueno, era la abogada que salía en HCH en las mañanas, ¿verdad? Para una mayor referencia. Así abogada, es. Y ahora participando en la corriente Amel en la segunda casilla, ¿verdad? En la segunda casilla, que es la número 186. Hay propuestas interesantes en el Partido Libertad y Refundación, en la alcaldía Don Carlos Paz, dentro de Libre en Tegucigalpa, en el Distrito Central. Con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía de la capital. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía del Distrito Central, Nueva Corriente, Partido Libre. Mi prioridad, barrios y colonias logren tener 100% de los servicios básicos: agua potable, aguas negras, aguas lluvias canalizadas. Ordenaré el transporte urbano e interurbano para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna y se desplacen a sus trabajos. El cabildo abierto será permanente para la toma de decisiones y rendición de cuentas de los fondos municipales. Les garantizo que mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la corporación municipal. Y en el Partido Libertad y Refundación, en la planilla de diputados en Francisco Morazán, también hay propuestas interesantes, rostros nuevos, frescos e innovadores. Gabriela Sosa en la casilla 27 de Libre está representada por dos profesionales. Gabriela Sosa, con más de 20 años de experiencia en la docencia, ahora aspira a convertirse en su representante en el Congreso Nacional junto a su suplente, el maestro e ingeniero Tomás Rodríguez. Representan altos valores morales, juventud y lucha. Recuerde, casilla 27, Movimiento Honduras Libre, Gabriela Sosa, diputada. Ahí está también la casilla 24, ahí está representado su servidor Ramón Ochoa. Es nuestro tiempo, es la primera casilla de la corriente Honduras Libre, es el tiempo de las juventudes, es el tiempo de los que venimos luchando desde los procesos de resistencia en nuestro país, es el tiempo de las nuevas generaciones, es el tiempo de aquellos que quieren participar, incidir y transformar la República, porque a eso vamos, a la transformación de la República. Honduras será distinta. Déjeme esa foto, Cristian, porque quiero saludar en esa actividad que anduvimos en la colonia, creo que en la San Miguel, hace un par de días. Ahí nos encontramos con un compañero del 5 de julio que va de candidato a diputado también, el enfermero del pueblo. Saludos al enfermero del pueblo, Santos Emilio Mesa, casilla 130, está en el campo de batalla en este momento, me dicen, en el Hospital San Felipe, ahí en la sala de COVID. Apoyemos a este joven, nuevo valor también dentro de la corriente 5 de julio, casilla 130, Santos Emilio Mesa, diputado en Francisco Morazán. Quítese esa mascarilla, Santos, ahí está en la imagen con mascarilla, quítesela para que lo conozcan. Y termino con el doctor Hover Cooper, ahora en el Partido Liberal de Honduras. También hay nuevas opciones en el Partido Rojo, Blanco, Rojo. Hover Cooper, diputado, casilla 35, Movimiento de la Esperanza de Honduras. Démonos un chance con el doctor Cooper. Él es oncólogo con varias subespecialidades y propuestas innovadoras, propuestas legislativas para el paciente con cáncer, enfermos renales y personas con obesidad. Hover Cooper, diputado, casilla 35, Partido Liberal de Honduras. Abogada, solo 30 segundos, Ronald.
Sí, 30 me da 30 segundos. Bueno, agradeciéndoles a ustedes la oportunidad y a las personas que nos han visto este día, pidiéndoles que nos den ese voto de confianza, que nos envíen al Congreso, marcando en la casilla 186 del Movimiento Libertad y Esperanza AMEL, que en su orden es la número 2, pero es la número 86. Así es que denme esa oportunidad y les prometo que no se arrepentirán. Soy una mujer temerosa de Dios. Así es, permítame saludar, don Carlos. Me olvidaba, don Eduard Cáceres, el abogado Eduard Cáceres. Hoy me lo encontré en una gasolinera y me dice, paso pendiente de Cuarto Poder. Salúdeme, don Carlos Paz. Y así como el abogado Eduard Cáceres, hay una gran cantidad de personas que cuando andamos en la calle nos encontramos a diario y nos dicen, pasamos pendientes de Cuarto Poder porque nos gustan los análisis y sobre todo la participación de sus invitados. Gracias. A Ronald López hasta San Ignacio, Francisco Morazán. Y hay otro amigo que voy a escribir el nombre que también nos escucha todos los días, pero se me olvida. Les agradecemos mucho. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.